¿Son estos los tiempos finales? No creo que sea esto el Podríamos final. en realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes y tengan todos y todas buenas noches también, porque estamos llegando a diferentes países con diferentes horarios, pero muy agradecidos una vez más. De verdad que para efectos de nosotros aquí desde Comunidad Cristiana Shalom, esta cita de miércoles se ha convertido para nosotros en una oxigenación a nuestra misión. De verdad lo digo sin faltar a la verdad, el poder haber abierto ya 46 conferencias con esta para todos ustedes, tantos lugares, países, 26 países representados, para tanta gente, ha sido una bendición. Y de verdad, a nombre de todo el equipo, que algunos están acá dirigiendo la parte técnica y todo el equipo de Misiones Globales, muchas gracias por dejarnos llegar hasta sus dispositivos, hasta sus lugares, para ser expuestos por la palabra de Dios, la única que tiene el poder de transformarnos integralmente. Así es que muchísimas gracias para los que en este momento están iniciando la conexión por las plataformas de redes sociales que estamos socializando. Bienvenidos y bienvenidas. Realmente estamos felices de tenerles entre nosotros y con nosotros. Como bien, esta es la serie que hemos iniciado hace algunas semanas para acá, que la hemos titulado La teología como herramienta interpretativa para tiempos de COVID. Y es que hemos venido profundizando muchísimo en esta reflexión teológica. Recuerden que el miércoles 28 del pasado mes de octubre, el teólogo Carlos Cediles nos habló acerca de pautas para releer la apocalíptica en tiempos de pandemia. La semana pasada, Nicolás Panoto, otro teólogo influyente, nos habló acerca de volver a la normalidad. Y realmente disfrutamos muchísimo lo que Nico, mi querido Nico, nos facilitó. Y hoy está con nosotros alguien que conocí ya hace un ratito, y de verdad cada vez que me relaciono con él de una u otra forma, no deja de enseñarme y mostrarme muchísimas cosas desde su profesión, su pastoral, pero sobre todo desde su apertura para servir. Comunidad virtual de servidores, para nosotros hoy es un honor tener a un pastor, un teólogo. Él es originario de Alemania, ha vivido muchísimos años en España y recién hace un par de meses, algo así, regresó a su tierra natal, a Alemania, y hoy está con nosotros. Hoy allá en Alemania están siendo alrededor de las 11:30, 11:30 de la noche, así es que hoy se está trasnochando para compartir con nosotros un tema picante, un tema que genera muchísimas reacciones. Vamos hacia un nuevo orden mundial, vamos hacia un nuevo orden mundial, frente a tantas especulaciones, algunas irresponsabilidades que se notan y se leen en las redes sociales, cabalgan sobre estas figuras, ¿no? De nuevos órdenes mundiales, eventos apocalípticos y demás, cabalgan y al final terminan manipulando las emociones de la gente. Y hace falta ir a la palabra de Dios, hace falta usar la teología como una herramienta interpretativa para escuchar y para que cada uno y cada una logren tomar sus consideraciones. Así es que ya está con nosotros el teólogo José Hutter, pero antes, la próxima semana en esta seguidilla, vamos a estar hablando acerca de un matrimonio, que son teólogos, pastores también, nos va a hablar acerca de pastoral y salud mental en la pandemia, herramientas bíblico-teológicas. Así es que no se la pierda la próxima semana. Esta conferencia, como todas las 46 que hemos dado, van a estar totalmente grabadas para que usted perfectamente pueda verlas,
escucharlas, compartirlas con muchos y muchas. Así es que sin más preámbulo, al ser las 4:05 de la tarde, aquí hora de Centroamérica, mi querido pastor José Hutter, gracias por abrirse. Tu humildad es muy grande, aceptar nuestra invitación. Aquí está la comunidad virtual de servidores, que le damos una cordial bienvenida. Gracias por querer contribuir a lo que el reino de Dios está haciendo con nosotros. Bienvenido, pastor. Pues para mí es un placer poder estar aquí y te agradezco muchísimo haberme invitado, porque además pues veo que hay mucha gente de Centroamérica, de Sudamérica, de España también, así que somos una comunidad auténticamente internacional, como debe de ser en el reino de Dios. Así es. Así es que, pastor Hutter, gracias por su saludo y de una vez entramos en materia. Abran su corazón, abran su entendimiento, tomen nota. Recuerden, al final de la exposición vamos a poder tener un tiempo para que ustedes hagan sus preguntas al facilitador de esta noche. Adelante, pastor José. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Pues aquí tenemos la diapositiva de entrada. Vamos hacia un nuevo orden mundial. Es una pregunta y efectivamente, como ya se ha dicho absolutamente de forma correcta, hoy en día hay muchísimas especulaciones, todo tipo de teorías de conspiración y realmente lo que estoy intentando en esta noche es poner algunos hechos sobre la mesa y luego ya cada uno debe de sacar sus propias conclusiones. Es así como debería ser. Pues simplemente quiero estar seguro que todo el mundo me puede escuchar bien. Lo que algunos veo, pueden levantar la mano si se escucha bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, señor. Eso ya es suficiente. Perfecto. Entonces, para preparar esto vamos a estar hablando de algunas cosas más complejas que otras. He intentado, llevo días, intentado hacer un esfuerzo de ponerlo de la forma más fácil posible. Y luego ustedes ya van a decirme si ha sido así o no, si se ha podido aclarar el tema un poco. Pues empezamos con el 6 de marzo del año 1991. Acaba de terminar la así llamada Primera Guerra del Golfo. Bueno, no sin entrar en muchos detalles, fue aquella guerra que se desencadenó a raíz de la ocupación de Kuwait por Saddam Hussein. Y en aquel 6 de marzo de 1991, en aquel entonces el presidente Bush, presidente de Norteamérica, hizo un discurso muy famoso y espero que podamos seguirlo un momento, lo que dijo en ese momento. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Pues hasta aquí fue la intervención del presidente George Bush. Y de allí salió el tema del nuevo orden mundial. No ha sido su invención esa palabra, ese término. De hecho, no sé cuántos de ustedes últimamente han tenido en sus manos un billete de $1. Pues ahí vemos en la parte izquierda, y esto, si no me equivoco, ha estado en todos los billetes de $1 hasta el día de hoy. Pues una pirámide es un sello, realmente, el gran sello, y allí pone lo siguiente: Anuit Cuptis, es una frase en latín que quiere decir en castellano favorece
lo que nos hemos propuesto, y luego pone debajo novus ordo seclorum. Es una frase en latín que significa nuevo orden mundial. Pues esto es la introducción y nos damos cuenta que esa expresión del nuevo orden mundial pues no viene de teorías de conspiración, es un lema que por lo menos desde que existe Estados Unidos pues está presente en todos los billetes de dólar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Hay otra curiosidad que quiero mencionar en este sentido, que es la portada de una revista bastante conocida, que es The Economist. Y aquí vemos la portada del 9 de enero del año 1988. Y es muy curioso que dice esa edición de la revista The Economist que para dentro de 30 años en este mundo habrá una moneda única y habrá algo como, ellos no hablan de un gobierno mundial, pero habrá, digamos, un orden donde todo lo que ocurre en este mundo más o menos sale coordinado. En inglés dice pencil in the phoenix for around 2018 and welcome it when it comes. Bueno, el fénix que vemos ahí en la portada del Economist es el nombre que en aquel entonces, hace 30 años, han dado los autores del artículo a una moneda mundial. Ellos lo llamaron Fénix. Bueno, de esto vamos a hablar luego. El artículo, si alguien tiene interés en leerlo, aquí pues está el enlace. Hay varios enlaces, pues es uno que he escogido. Es bastante interesante. Y de nuevo, no estamos hablando de teorías de conspiración raras, sino estamos hablando de algo que está sobre el tapete ya desde hace 30 años. Una revista tan prestigiosa como The Economist ha dicho ya hace 30 años que vamos hacia un nuevo orden económico, en ese caso concretamente financiero. No olvidemos una cosa, y eso me parece muy importante. Siempre ha habido imperios que gobernaban el mundo. Siempre ha sido así, lo vemos desde las primeras páginas de la Biblia, y ahora pues vamos a ver simplemente algunos hechos. Por ejemplo, si abrimos el libro de Daniel, uno de los libros, desde luego, más interesantes, en mi opinión, del Antiguo Testamento, vemos que el profeta Daniel nos da en varias ocasiones una secuencia profética de los imperios, bueno, de su tiempo, pero luego ya más allá de su tiempo, hacia adelante. Nos damos cuenta de una cosa. El orden mundial, para decirlo así, los imperios cambian, están cambiando continuamente. La Biblia tiene una imagen que usa con frecuencia para los pueblos, y esto es el mar. ¿Por qué el mar? Bueno, porque el mar es inestable. Hay olas que suben y hay olas que bajan. Por ejemplo, es muy curioso que en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, pues la bestia que se describe ahí sale del mar, y esa mar pues representa a las naciones. Bueno, sin ir más lejos, podemos ver cómo el profeta Daniel pinta delante de nuestros ojos una secuencia de órdenes mundiales. Bueno, son imperios que en su momento dominaban el mundo alrededor del Medio Oriente, que por lo menos aquí en Europa nos ha influenciado también fundamentalmente. Esto empieza en el año 605 a.C. con el imperio de Babilonia. Pues es un imperio que durante pues unos 60 años, 65 años, ha dominado Oriente Medio. Después, Daniel nos dice,
y él mismo pues sirvió también bajo ese imperio, el imperio medo-persa, que empieza con la caída sorprendente de la gran ciudad de Babilonia, en esa famosa noche donde el rey Belsasar vio una mano que escribe sobre la pared. Era aquello, la noche de un cambio de un imperio, de un orden mundial. Los babilonios se hunden y en su lugar se impone el imperio medo-persa, que dura aproximadamente 200 años, estoy redondeando, y da finalmente lugar al imperio de Alejandro Magno, un imperio que sale realmente con una tremenda velocidad, un imperio que abarca 3 continentes, y luego finalmente también ese imperio de los griegos tiene que dar lugar al imperio romano, que aproximadamente dura 6 siglos hasta el año 476 ya después de Cristo. Pues esto eran los órdenes mundiales que, por ejemplo, vemos en la Biblia. Ahora una cosa es muy importante antes de que consideremos ese tema con más detalle. La Biblia nos deja muy claro que Dios lo prevé. En los tiempos de Daniel, Dios le dio a Daniel esa palabra profética de poder prever los reinos que iban a venir. Dios lo prevé, nada le pilla por sorpresa. Y Dios está por encima de todas las cosas. Y podemos decir y tenemos que afirmar como cristianos y jamás debemos de olvidarlo. Él es el Señor de la historia. La historia no se escribe en Washington, ni se escribe en Moscú, ni en Beijing. La historia se escribe en el cielo. Y esto, con todo lo que está pasando, jamás lo debemos de olvidar. Ahora, vamos a hacer un salto y vamos a echar un vistazo a los últimos 500 años ahora de nuestra época. Dejamos atrás el Imperio Romano y empezamos con los imperios, digamos, que influenciaron o supusieron el orden mundial hasta el día de hoy. Pues empezamos con Portugal. Los portugueses en su momento, antes del siglo XV, realmente dominaban las mares. Bueno, todavía hay un país inmenso en Latinoamérica que es herencia de esa época, que es Brasil. Tenían sus colonias también en otras partes del mundo, en África y en Asia. Pero también a Portugal le llegó el final de su poderío mundial y la siguiente nación dominante en el mundo era España. Y una cosa es muy importante, esto no solamente en el área militar o en el área económico, sino también en el área financiera, porque cada uno de esos países a su vez tenía una moneda que fue aceptada en todo el mundo conocido en aquel entonces. O sea, eran imperios no solamente políticos, militares, sino también económicos y financieros. España finalmente tenía que ceder su lugar a Holanda, pequeño país, realmente pequeño, pero que tal vez sorprendente para muchos también. Se creó un imperio mundial, dominaban los mares y sobre todo el florino holandés durante un tiempo fue una moneda mundialmente aceptada hasta que la pequeña nación fue finalmente suplantada por Francia. Francia a su vez tenía que ceder su lugar al Reino Unido y ya llegamos casi a nuestra época porque después de la Segunda Guerra Mundial había una potencia dominante hasta el día de hoy que es Estados Unidos. Y ahora la pregunta surge, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Y por qué digo el siguiente? Bueno, creo que el siguiente gráfico nos va a explicar el por qué. Aquí vemos estos 6 reinos, para decirlo así, o 6 imperios, con sus respectivas monedas, que eran las monedas que se usaba mundialmente,
Y nos damos cuenta que todos y cada uno tiene una expectativa de vida, tanto el reino como su respectiva moneda, de entre 80 y 105 años o 110 años. Pues realmente esto quiere decir que estamos a punto ya solamente estadísticamente de tener que esperar que dentro de poco pues otro reino va a tomar las riendas para convertirse en el poder dominante. No quiero especular, pero yo creo que es evidente que todo el mundo, me imagino, que sabe quién podría ser. Pues aquí vemos 4 o 3 de estos imperios: Estados Unidos, China, el Reino Unido y los Países Bajos. Bueno, esto es una estadística muy curiosa. Lo que sale aquí en forma gris, esto eran guerras, épocas de guerra. Aquí la Segunda Guerra Mundial, esa franja. Y podemos ver cómo estos reinos suben y bajan. Bueno, ahora no voy a entrar cómo han hecho esa estadística, eso no viene al caso ahora, pero nos damos cuenta que estos reinos vienen y van. Bueno, aquí vemos que el cenit de Estados Unidos pues ya ha pasado, está bajando, mientras que aquí esto representa a China, está subiendo. Ahora, la pregunta es ahora cómo hemos llegado a la situación actual. Estoy hablando ahora del año 2020 y esto es muy importante conocer algunos de esos hechos que son desconocidos para muchas personas. Entonces voy a intentar, aunque se tratan de cosas bastante complejas, intentar presentarlo de forma sencilla, pero a la vez no faltando a la verdad. Pues una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para juzgar de forma adecuada la situación actual es el año 1913. En ese año se crea el Banco Federal de Estados Unidos. Y todo el mundo, ustedes y yo, queramos o no, dependemos de las decisiones que se toman en este gremio. De hecho, no es estatal, sino es una unión de bancos privados que prácticamente todos los días están en las noticias y nos hablan de la política económica y financiera de la primera potencia mundial, que indudablemente es Estados Unidos. Pues esto lo vamos a tomar en cuenta. Simplemente quiero mencionar que el siglo XX es el siglo de los bancos centrales. En ese siglo XX había 2 guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que eran absolutamente catastróficas. Ahora, sin la existencia de bancos centrales y su política financiera, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial hubiesen tenido lugar. Y esto es un hecho conocido por muy poca gente, porque eran los bancos centrales que financiaron ambas guerras. Llegamos al año 1929 y todos han escuchado de aquel Viernes Negro, cuando cae estrepitosamente la bolsa. Bueno, todo el mundo se fija siempre en este Viernes Negro, pero realmente era un periodo de 3 años, del 1929 hasta el 1932, donde la caída de esa bolsa pues se llevó a cabo en Nueva York y inauguró una época que conocemos como la época de la Gran Depresión. Esto iba a ser muy importante para lo que viene a continuación. Bueno, hasta el año 1930, estoy ahora simplemente hablando de años aproximados para no complicarlo mucho. El sistema financiero y económico en el mundo básicamente se regía por lo que podríamos llamar el patrón oro. Quiere decir que todas las monedas del mundo se regían y se basaban sobre el oro.
Pues el presidente Roosevelt, a raíz de esa gran depresión, tomó la siguiente decisión. Declaró ilegal la tenencia privada de oro en Estados Unidos, o sea, lo prohibió y exigió a todo el mundo de entregar su oro en cambio a un cambio oficial de ahora, debo pensar, pero creo que eran 22 o 21 dólares. Esto es lo que recibieron por la onza de oro. Pues cuando ya acabó digamos, la fecha de entrega del oro, de la tenencia privada de oro, pues el Banco Central de Estados Unidos subió el precio del oro un 75%. Quiere decir que era una forma de refinanciar el país. Es un truco de contabilidad, pero un truco que por lo menos durante un tiempo ha salido bastante bien. La siguiente fecha es 1944 y tal vez les pido simplemente, aunque nunca han escuchado el nombre de Bretton Woods, pero les pido simplemente que se queden con ese nombre. Bretton Woods es una pequeña ciudad en la parte oriental de Estados Unidos, en esa zona que se llama la Nueva Inglaterra, New England. En Bretton Woods, en el año 1944, creo que era en verano, se reúnen, digamos, los representantes de las naciones que estaban a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial para hacer un acuerdo sobre el sistema económico mundial. O sea, aquí se decidió algo que realmente hasta cierto punto durante muchos años iba a influenciar el mundo, el famoso acuerdo de Bretton Woods. Si hablamos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pues tiene su origen en aquella reunión. ¿Qué se decidió? Se decidió que a partir de ese momento el dólar estadounidense iba a ser la divisa de referencia para todas las monedas del mundo y que el dólar de Estados Unidos iba a ser apoyado por el oro. O sea, había un patrón oro para una moneda particularmente que era el dólar en transacciones internacionales. Y esto se hizo que durante mucho tiempo, y ahora vamos a ver hasta cuándo, los cambios de divisas, por ejemplo, entre el dólar y la libra esterlina de Inglaterra o otras monedas era fija. No había cambio porque había un referente fijo que era el precio del oro. ¿Cuándo acabó esto? Bueno, esto acabó en el año, era el 12 de agosto del año 1971, cuando el presidente Nixon, por sorpresa, porque esto realmente nadie había contado con esto, deja el patrón oro en transacciones internacionales. Quiere decir que a partir de ese momento entramos en una fase, y esto ocurre por primera vez para un espacio largo en la historia de la humanidad. Por primera vez ahora no hay referencia al oro, sino estamos hablando de un sistema que se llama el sistema Fiat, F-I-A-T, no tiene nada que ver con el coche, con ese nombre, sino es dinero creado por los bancos centrales que no tiene referencia ninguna al oro, a la plata o nada. Simplemente ellos crean dinero, papel, esto no es otra cosa. Y al mismo tiempo se crea, bajo los auspicios del ministro de Exteriores de aquel entonces de Estados Unidos, Henry Kissinger, que por cierto sigue vivo aún, el petrodólar. Quiere decir, Estados Unidos impone que todas las transacciones que se hacen, por ejemplo, por la venta de petróleo de los países árabes, tiene que ser en dólares. Con esto, de hecho, el dólar se convierte en la moneda mundial, pero es un dólar que ya no está apoyado por oro ni por por nada tangible. Esto es el sistema del dinero fiat. Esto es una palabra latina que quiere decir simplemente que se haga, ¿vale? O sea, es una creación de la nada.
Luego, otra cosa que quiero mencionar simplemente en ese contexto, antes escuchamos al presidente Bush de hablar del nuevo orden mundial, entre los años 1990 y 91, cae la Unión Soviética, se autodisuelve. Por cierto, es la primera vez en la historia de esos grandes imperios que un imperio se autodisuelve. Esto nunca ha pasado. Era algo extraordinario. Quiere decir que a partir de este momento solamente hay un poder mundial y esto es Estados Unidos. Y es el momento cuando el presidente Bush declara su intención de establecer un nuevo orden mundial. En el año 2008, y todos creo que ven este programa pueden acordarse perfectamente, llegamos a la primera crisis bancaria. Es una crisis bancaria más que otra cosa, y no quiero entrar en todos los detalles, pero faltaban horas, estamos hablando del septiembre de aquel año 2008, faltaban horas, y el sistema mundial económico y financiero, sobre todo financiero, se hubiese derrumbado. Se tomaron medidas cuya hipoteca todavía aún pagamos en estos momentos. Pues una consecuencia de esa primera crisis fue la crisis del euro del año 2012, donde por poco el euro se rompe y se consigue simplemente mantener la unidad con la creación artificial de dinero fiat, de dinero que realmente no tiene contravalor. Lo que es muy importante, realmente las raíces de esa crisis no se resuelven, simplemente se tapan. Y ahora llegamos al año 2019. A partir del septiembre del 2019 tenemos, y ojo, estamos todavía hablando de antes del estallido del COVID. En septiembre del año 2019, de repente se empiezan a secar los préstamos interbancarios, sobre todo este dinero que los bancos se prestan mutuamente desde el cierre de un banco hasta que abren por la mañana. De repente no hay liquidez. Y a partir de ese momento, el Banco Federal de Estados Unidos tiene que bombear, o como se dice ahora, inyectar cantidades astronómicas. ¿Por qué? Para mantener el sistema financiero. A mí personalmente me sorprende que este hecho apenas ha recibido pues mucha atención pública, pero ya vimos en otoño del año 2009 que el sistema bancario y financiero mundial otra vez está entrando en una grave crisis. Y esta vez no solamente es una crisis bancaria, es una crisis financiera. Hablamos un poco ahora de los señales de cambio. Entonces, personalmente, basándome en los datos que barajo, que yo intento analizar desde mi punto de vista, llego a la conclusión de que efectivamente en nuestros tiempos toca un cambio del sistema que hemos conocido prácticamente desde los años 70, o si se quiere, desde los acuerdos de Bretton Woods en el año 1944. Es un sistema con el cual todos hemos crecido, supongo los que escuchamos este programa, pero que ese sistema ahora está haciendo aguas por todos los lados. Y con esto no me invento nada. O sea, esto es ahora evidente para todo el mundo que lo quiere ver. Nuestro sistema financiero ahora está basado en deudas. Es deuda. Si usted toca un billete de dólar, de euro, de lo que sea, está tocando dinero que se ha creado a base de deudas. Quiere decir que este sistema ahora es un sistema que ha llegado al punto de ser insolvente, ya no funciona. Otro punto que a mí me parece que indica
señales para un cambio próximo, es que el estado de bienestar occidental, que sobre todo lo tenemos aquí en Europa, es una señal de esa decadencia que normalmente marca el final, digamos, de una época. Ese estado de bienestar donde supuestamente el Estado pues cuida de todas las cosas e intenta paliar todos los problemas que pueda haber, eso ya es impagable. Sin embargo, ningún gobierno se atreve a decir, señores, la fiesta se ha acabado, no hay dinero, estamos en la bancarrota. Nadie lo va a decir. Y sin embargo, es exactamente donde estamos ahora. Las arcas del Estado están vacíos. Un tercer punto que me parece que marca señales de cambio es lo que yo llamo la revolución sexual. Sobre todo quiero centrarme en un punto que es lo que es la disolución de la familia. Desde hace aproximadamente 2 décadas hay un ataque frontal desde las esferas más altas, y empiezo con Naciones Unidas y podría terminar con los gobiernos de cada país. Hay un ataque frontal de todo lo que es la familia, esa familia tradicional que hoy se ve atacado y bajo asedio de todos los lados. ¿Por qué? Porque normalmente el Estado tiene un enemigo principal, y esto es la familia, porque donde hay una familia intacta y familias intactas, realmente el papel del Estado apenas se necesita. En la medida que las familias se destruyen, el Estado asume su papel de salvador para resolver todos los problemas que antes las familias mismas resolvieron. Otro punto que, en mi opinión, apunta hacia señales de cambio son tensiones internacionales. Bueno, no en primer lugar estamos ahora hablando de guerras. Las guerras se libran ahora, son guerras de proxies, quiere decir que no hay grandes enfrentamientos entre las potencias mundiales, pero hay muchos pequeños conflictos. Pero sobre todo se lleva a cabo esa guerra en el lado económico. Estamos desde hace un par de años en una guerra de divisas entre el dólar y el renminbi chino, entre el dólar y el euro, es una auténtica guerra que se libra en detrimento de la gente normal y corriente. Luego vamos a hablar un poco más de eso. Al mismo tiempo nos hemos dado cuenta ahora, desde hace relativamente poco tiempo, que un elemento añadido a esas tensiones internacionales son tensiones nacionales, enfrentamientos sociales. Lo que hemos, por ejemplo, visto en Estados Unidos en estos últimos meses, también en algunas ciudades europeas, incluso antes del COVID, por ejemplo, en Francia, había ese movimiento de los chalecos amarillos. Bueno, casi cada país tenía su movimiento en ese sentido. Se ha detenido de momento, pero esto, y nos damos cuenta ahora, no se ha resuelto. Estamos ante enfrentamientos sociales de una categoría no vista en mucho tiempo en nuestros países. Bueno, obviamente estoy hablando desde un punto de vista europeo, pero me imagino que es algo que en cualquier país más o menos se está notando. Hay crispación, la gente está dispuesta a usar la violencia para poder reclamar sus ideales. Luego, particularmente en Europa, y esto es otro factor de inestabilidad, es lo que yo llamaría la islamización de Europa. Pero no solamente es islamización de Europa, es a la vez la abdicación del cristianismo. Esta fe cristiana que durante 1500 años ha pasado por tiempos buenos y por tiempos malos, pero ha moldeado la cultura de un continente
en nuestro tiempo está haciendo aguas por todos los lados. Hasta tal punto que se habla del siglo XXI como, por lo menos aquí en Europa, como una época post-cristiana. Ahora entiendo que esto no necesariamente es así el caso en Latinoamérica, pero aquí en Europa definitivamente es el caso. Vamos a hablar un poco ahora de los protagonistas de este cambio de parámetros o de este cambio de orden mundial. Y quiero poner ahí una cita de Henry Ford del año 1922. Él dijo: si la gente entendiese cómo funciona nuestro sistema financiero, creo que habría una revolución antes de mañana. Yo he sido criado con esa idea de que esos papelitos que tenemos en nuestros monederos o las monedas, esto es dinero. ¿Y por qué es dinero? Bueno, porque hay algo que lo respalda. Y esto, la gente todavía hoy en día hay gente que cree que es porque los bancos centrales tienen oro que lo respaldan. Y la cruda realidad es que no es así. Lo que nosotros consideramos dinero es simplemente una creación artificial que solamente funciona porque la gente cree en ella. Y esto es así. No sé cuántos conocen el cuenta de hadas del emperador que anda desnudo y todo el mundo dice que se viste muy bonito. Bueno, es un cuento de hadas bastante conocido. Sí. Podemos decir hoy que el emperador anda desnudo. Quiere decir que si la gente entendiese cómo funciona todo esto, pues realmente el día de mañana iría a su banco para quitar todo el dinero de su cuenta, si es que todavía le queda algo. Y de eso hablamos primeramente, en esos protagonistas. Hablamos primeramente de los bancos. Y vamos a ver cómo funcionan los bancos. Es un pequeño vídeo de 3 minutos que lo explica bastante mejor que yo podía hacerlo. Supongamos que una persona llega a una ciudad con $1,000 en el bolsillo. Esa persona deposita sus $1,000 en el banco. Hay que saber que existe un reglamento federal, según el cual los bancos pueden prestar una fracción, es decir, una parte del dinero que la gente les deja en depósito. A los bancos se les permite que presten hasta 90% del dinero que la gente les deja en depósito. Dado que los bancos guardan como reserva solo una fracción del dinero que la gente les deja en depósito, esa cantidad se denomina reserva bancaria fraccional. Dado que cualquier banco puede prestar hasta un máximo de 90% de sus depósitos, el banco de nuestro ejemplo se las arreglará para encontrar a alguien deseoso de que le presten $900. Este prestatario, una vez obtenido el préstamo, se gasta dicho dinero entregándoselo a otras personas, quizás a su contador, quien a su vez lo deposita en un banco. Puede tratarse del mismo banco o de uno diferente, pero eso no cambia de ninguna manera el sentido de esta historia. Con ese nuevo depósito, el banco tiene otros $900 en su haber y con suma rapidez encuentra a otra persona deseosa de pedir prestado el 90% de esa cantidad, es decir, $810. Y la historia sigue su curso de la misma manera hasta que nos encontramos con que el depósito original de $1,000 ha engordado hasta un total de $10,000. En primer lugar, el banco tiene $1,000 en reserva y existe una nueva deuda de $9,000. Vale la pena señalar que si todas y cada una de las personas que han depositado esos $10,000 en el banco tratasen de sacarlos al mismo tiempo, el banco no podría dárselos, puesto que no los tiene. El banco únicamente tiene $1,000 en reserva, ni uno más. Les invito a verificarlo por sí mismos. Por ejemplo, pueden hacerlo en la Wikipedia, buscan el artículo sobre el banco fraccionario y van a poder leerlo. Esto es un tema que prácticamente nadie lo sabe y muy poca gente lo entiende. Quiere decir que el dinero
que manejamos todos los días, tanto en dígitos como el dinero físico, en papel o en monedas, es un dinero creado de la nada, no tiene contravalor realmente. Pues otro factor, otro protagonista son los bancos centrales. Ahora, ¿qué hace un banco central? Bueno, aquí tenemos el Banco Central Europeo en Frankfurt, a la izquierda, y a la derecha tenemos el Banco Federal en Estados Unidos. Pues un banco central es la institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del dinero, pues esos billetes que usted tiene en la mano, ¿a quién le pertenecen? No le pertenecen a su banco, eso pertenece al Banco Central. Quiere decir que es el Banco Central que decide, aparte de los bancos locales, los bancos comerciales, que con sus créditos aumentan, digamos, ese dinero que circula, los bancos centrales pues ejercen una función, para decirlo, de árbitro y pueden manipular ese sistema para bien o para mal a su gusto. Y por regla general, no son autónomos no son autónomos, sino dependen, aunque ellos siempre lo niegan, dependen del gobierno de turno. Hay un tercer protagonista que por lo menos tenemos que saber que existe, que es el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Es un organismo internacional que fue precisamente creado en esa conferencia de Bretton Woods en 1944. ¿Qué hace? Pues intenta mantener la estabilidad del sistema financiero mundial. Y bueno, vamos a dejar los otros dos puntos y vamos al punto cuarto. Además, emite préstamos a corto plazo y asistencia a países con dificultades. Bueno, esto suena muy bien, pero claro, quien paga manda. Quiere decir que los países que reciben préstamos del Fondo Monetario Internacional tienen que bailar según la música que dicta esta entidad. La presidenta del Fondo Monetario Internacional es Kristalina Georgieva, y es muy interesante que ella aquí pueden ver, el 15 de octubre de este año, yo he leído esto prácticamente en ningún periódico, está en su propia página web, en ese discurso que si quieren pueden leerlo, ha demandado un nuevo momento de Bretton Woods. Bueno, ustedes ya saben lo que significa esto. Nada menos que el establecimiento de un nuevo orden financiero. Eso no lo dice cualquiera, lo dice la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Si lee esto, lo que ella pone, a uno se le pueden poner los pelos de punta, porque lo que ella demanda es precisamente el establecimiento de un sistema nuevo, y esto tiene consecuencias incalculables para usted y para mí también. Otro organismo es el Banco Mundial. La diferencia entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional está que el Fondo Monetario Internacional es un fondo y el Banco Mundial es un banco. El Banco Mundial es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, aquí tenemos lo mismo, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros. Lo mismo, esos créditos no se dan gratis. Bueno, se pueden dar gratis sin cobrar intereses, pero hay condiciones. Y quiere decir que un país que no se ajusta a las exigencias del Banco Mundial no tiene posibilidad de recibir ningún crédito. Luego tenemos el Banco de Pagos Internacionales. Bueno, si la mayoría de la gente apenas ha escuchado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales prácticamente es desconocido, pero deberían conocerlo porque puede convertirse en su mayor enemigo. ¿Qué es el Banco de Pagos Internacionales? Es el banco central de los bancos centrales. Quiere decir, ellos tienen la última palabra en prácticamente todo y sin embargo
están en segundo plano. Su sede está en Basilea, en Suiza. De hecho, fue fundado en el año 1930. Nos damos cuenta que esto coincide con la Gran Depresión. Y tiene su propia divisa. Eso tampoco prácticamente nadie lo sabe. Son los SDRs, que son en inglés Special Drawing Rights, derechos especiales de giro. Es una mezcla de diferentes divisas. De momento hay 5. El renminbi chino, el euro, el dólar, el yen y la libra. Pues de esto se hace una mezcla y estos son los SDR, que es dinero con el cual trabaja el Banco de Pagos Internacionales. Solamente para poner un ejemplo, las indemnizaciones, por ejemplo, por ser víctima de un accidente de avión, se denomina en los SDR, ¿vale? Porque tiene que ser lo mismo en todo el mundo. El Banco de Pagos Internacionales fue creado en su momento para sustituir el patrón oro. O sea, esto quiere decir que 14 años antes de la conferencia de Bretton Woods ya se había creado un organismo precisamente para preparar un momento cuando el patrón oro ya no iba a jugar ningún papel importante. Y luego quiero mencionar otro protagonista que es el Foro Económico Mundial. Bueno, no es una organización. ¿Qué es? Es simplemente un foro. Y bueno, este foro tiene una reunión anual en Davos, es donde está el punto rojo, es una ciudad en Suiza. Desde hace medio siglo este foro reúne políticos, empresarios y representantes de organizaciones sociales y culturales para buscar soluciones a problemas globales. Bueno, de nuevo, esto suena muy bien. Y todo el mundo podría estar de acuerdo, pero ellos tienen en su agenda, y esto es de su página web, ¿vale? No me invento nada, lo que se llama en inglés The Great Reset, lo cual quiere decir el gran reinicio, que es un cambio fundamental en la forma en que el mundo entero está organizado. Y esto incluye política, economía, relaciones sociales y culturales. Y esto nos debería interesar porque esto incluye a las religiones. Ellos tienen sus ideas cómo esto debería funcionar. Estamos hablando de no sé si me atrevo a decirlo, casi un gobierno mundial a la sombra, porque esa gente que se reúne allí son los líderes de las naciones del mundo. Ahora, ¿quién dirige ese foro? Voy a presentar a esa persona un poco más tarde. Como último, quiero mencionar la OMS, la Organización Mundial de Salud, que, bueno, todos hemos tenido la ocasión de escuchar a su presidente, o su secretario general, que es un funcionario de Etiopía, comunista, que es, bueno, en fin, no voy a entrar mucho en su biografía, pero una persona bastante sospechosa en cuanto a su propio currículum. Pues, en fin. Luego tenemos como final, como protagonistas, individuos como Soros, Gates y Schwab. Bueno, hemos escuchado los primeros dos, del tercero no. Y digo individuos como porque no es una lista completa, hay más, y simplemente voy a mencionar esos 3. Empezamos con George Soros. Él nació como Georgi Schwarz en Budapest en el año 1930. Es un magnate inversor financiero húngaro, ahora nacionalizado estadounidense. Se calcula que entre 1979 y el año 2011 Soros donó más de $8.000 millones a causas relacionadas, es una cita, con la educación, la salud pública y los derechos humanos. Y de nuevo, esto suena muy bien, pero ¿qué exactamente está en su agenda? Pues entre otras cosas, el señor Soros fomenta el aborto,
la redefinición del matrimonio, políticas pro lobby LGTB y organizaciones islámicas. Ahora no hay tiempo para dar la fuente para todo eso, pero está en los medios, es fácil de encontrarlo. Otro es Bill Gates, pues apoya generosamente medios de comunicación que son afines a sus convicciones. No apoya a todo el mundo. Es uno de los mayores contribuyentes de la OMS y su obsesión es tener vacunas contra casi todo. Bueno, esto lo digo simplemente sin valorarlo, pero también lo que quiero mencionar es él invirtió 20.000 millones de su fondo en Monsantos. Y Monsantos, creo que todo el mundo lo sabe, ha creado cereales genéticamente cambiados. Es una multinacional bastante controvertida. Ahora viene el tercero, y estoy casi seguro que jamás han escuchado de este hombre. Es Klaus Schwab. Es alemán, aunque casi la mayor parte de su vida ha vivido en Suiza. Y es él que organiza el Foro Económico Mundial. Ahora, voy a citar algo que él mismo dijo. La crisis del COVID-19 nos ha mostrado que nuestros viejos sistemas, y ahora viene esa palabra de nuevo, ya no son aptos para el siglo XXI. Ha puesto al descubierto la falta fundamental de cohesión social. Ahora es el momento histórico, no solo para luchar contra el virus, sino para formar además el sistema que vertebre la era posterior a la pandemia. Necesitamos un gran reinicio. Ahí está la palabra, Great Reset. No debemos perder esa oportunidad única. De nuevo, si vemos lo que este hombre fomenta, a uno se le ponen los pelos de punta. Ahora, no hay tiempo para entrar en eso, pero todos estos organismos tienen una cosa en común. Nadie los votó democráticamente. Ahora, son nombrados y la pregunta es, ¿por quién? Seguramente no por combustión espontánea. Obviamente hay un sentimiento común detrás de aquellos que mueven estos hilos. Vamos a hablar finalmente, y con esto ya tengo que llegar al final de todo esto, de las herramientas, cómo se va a llevar a cabo este reset. Bueno, lo primero, sin lugar a duda, es la digitalización del dinero. No estoy hablando de dinero digital, sino de la digitalización del dinero, crear un dinero que no es tocable físicamente, sino que funciona simplemente, posiblemente basado en blockchain, pero controlado centralmente por los bancos centrales. En nuestros días, casi todos los días, lo que pasa es que a nadie le interesa ahora, como estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos y del COVID, que el banco, tanto el Banco Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo están a punto de crear monedas digitales, y esto quiere decir que se va finalmente a retirar el dinero en efectivo. Lo que quiere decir esto es que hay un control absoluto de todos los movimientos, desde las ofrendas en las iglesias hasta los pagos grandes para comprar una casa. Por cierto, hoy acaba de llegarme la noticia hace poco antes de hacer ese programa que el Banco Central Europeo ha registrado euro digital como trademark, como marca comercial. Hoy ocurrió. Luego, la ideología de género, bueno, es un tema tan amplio que ahora no voy a entrar en eso, pero esto está fomentado por todos los protagonistas de los cuales hemos hablado. Esto es un pilar fundamental en su ideología. La explotación de epidemia como el COVID-19 para suspender derechos fundamentales. Estoy hablando de aquí de Europa y pongo los ejemplos. Esto es una catedrática de Derecho Internacional que pone los gritos en el cielo de que el COVID-19, y ella dice, los 7 derechos fundamentales limitados o suspendidos por el confinamiento. Ahora uno puede decir que esto, bueno, es un momento especial,
Pero hay muchos indicios de que una vez que se limitan los derechos fundamentales, pues que esto no necesariamente se va a restaurar. Además, ahora tenemos un precedente y con ese precedente se puede imponer el estado de excepción prácticamente en cualquier momento cuando el gobierno de turno lo estime necesario. La semana pasada, esto es de un periódico español, Comité de Moncloa, que es la sede presidencial de España, vigilará los medios y perseguirá lo que considere desinformación. Estamos hablando de España, no estamos hablando de una dictadura militar. Pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Una portada así, hace un par de meses, la gente hubiese puesto el grito en el cielo. Ahora parece que a nadie le interesa. Luego tenemos la tecnología 5G para el control total de movimientos. Esto puede ser una gran bendición, por un lado, pero también, por otro lado, abre la puerta a que realmente todos y cada uno de nuestros movimientos estén vigilados en tiempo real. Los medios de comunicación en la prácticamente totalidad de los países occidentales están en manos de pocas empresas afines a los gobiernos de turno. Un dato, el 90% de la prensa de Estados Unidos está en manos de 8 personas, que más o menos van en la misma dirección. Ahora, después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos paralizados de miedo? ¿Esperar que venga el arrebatamiento para escapar? Nos queda solamente poner nuestra cabeza en la arena, como lo hace el avestruz, supuestamente para esperar lo que va a venir. Y la respuesta es, y con eso termina, yo creo que debemos de sacar lecciones de lo que tenemos en la palabra de Dios. Y bueno, con todo este nuevo orden mundial que puede venir ahora, algo se va a establecer, obviamente. No debemos de quedarnos como el conejo ante una serpiente, sino no hay que olvidar las lecciones de la Torre de Babel. Bueno, la Torre de Babel se construyó en su momento, precisamente el libro de Génesis, en el capítulo 11 nos lo cuenta, para que la gente se haga un nombre, para que se unen y para que finalmente llegan a acercarse a Dios. Bueno, hoy de eso último no se habla, pero más bien es que la gente quiere regir sus propios destinos. El hombre quiere ser como Dios. Bueno, nadie lo dice así, pero eso es de hecho lo que todos esos programas tienen en común. Y ahora lo que sí puedo decir es que Dios no lo va a permitir. De la misma manera como no iba a permitir que se terminara esa torre, sino otra vez trajo el juicio sobre el mundo en el sentido de que a partir de ese momento había una división, había diferentes idiomas, la gente ya no se entendía y tenían que abandonar el proyecto. Bueno, todos los zorros, Bill Gates y no sé cuántos más bancos centrales no pueden hacer nada contra Dios. Y por lo tanto yo soy optimista en ese sentido porque intento por lo menos ser bíblico. Dios no va a permitir que una pandilla de malhechores secuestre al planeta. Dios tiene su propio programa. Las conspiraciones existen. O sea, negarlo uno sería iluso, pero Dios está por encima. Y esto es muy importante. Y creo que como cristianos nunca deberíamos olvidar este punto de vista. Y con esto voy a terminar. El Evangelio tiene suficiente poder para que los planes de los mandamases de este mundo se quedan en nada. Dice el Salmo 2 que Dios desde los cielos se ríe de aquellos que se levantan para establecer su propia ideología. Dios se ríe de ellos. Y vamos a ver, como hemos visto
un gran imperio que era la Unión Soviética autodisolverse prácticamente de un día para otro, vamos a ver que todos esos intentos finalmente van a quedarse en nada. En eso yo creo, porque eso es lo que la Biblia me enseña. Dios está por encima. Y además, sí que vamos hacia un nuevo orden mundial definitivo. Y esto es el reino de Dios, que va creciendo cual árbol, como dice la Biblia, de pequeños comienzos, pero finalmente será tan grande que todos los aves bajo el cielo pueden poner sus nidos en él. Nunca debemos de subestimar el poder de la predicación del evangelio, con palabra, con hechos y con convicción. Y esto es algo que los mandamases de este mundo lo temen, pero nosotros no les tememos a ellos. Y finalmente, Jesucristo reinará de forma visible. No sé cuándo será, pero finalmente esto será el final de la historia. Por lo tanto, aunque el mar ruja y el viento también, pues nosotros confiamos de que finalmente que nuestro Señor Jesucristo tendrá la última palabra. Y con esto termino y voy a cerrar esto. Ok. Muy bien, entonces, Roy, creo que me he pasado un poco del tiempo. Al final creo que he hablado más que 60 minutos, pero bueno, el tiempo da para mucho más, pero aquí lo vamos a dejar porque creo que ha sido suficiente. De verdad, querido, muchísimas gracias bueno, aquí en la comunidad virtual de servidores siempre dejamos de manifiesto algunas cosas. Nos exponemos a todas las voces que invitamos. Cada quien tiene que valorar en función de su teología, su práctica, su espiritualidad y demás aristas dentro del profesionalismo, todo lo que aquí se plantea. Hoy nos han dejado realmente nutrido muchísimo el espacio. Obviamente quedan muchísimas cosas que se pueden construir, pero bueno, ahora viene el momento en el que cada uno de ustedes, si siente a bien, por favor, presentarle las preguntas al profesor, al teólogo don José Hutter, que está con nosotros. Pero antes de eso, por aquí hay una pregunta, dice alguien: ¿cómo cambiaría o modificaría nuestra situación? Y si en especial por el hecho de proclamar el evangelio, ¿cómo nos cambiará este ambiente a nivel de iglesia? De acuerdo a lo que acabas de compartir. Yo creo que, bueno, en el Antiguo Testamento, en el libro creo que Segunda de Crónicas, pues se dice de una tribu de Israel que eran conocedores de los tiempos. Entonces, yo creo que esto siempre ha marcado a la iglesia de los tiempos, que hay personas que son capaces de ir y de ver más allá de lo que parece a primera vista. Y creo que en cada iglesia tiene que haber personas que conocen los tiempos. Es muy importante porque es tan fácil dejarnos manipular por los medios, por tantas cosas que todos los días vienen a nosotros. Creo que nunca debemos de olvidar que como cristianos tenemos otra perspectiva de las cosas. Sí, tenemos que conocer los problemas que hay, tenemos que analizarlos muy bien, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es hacer nuestro programa alternativo, no ir en función de lo que otros nos dicten, sino los términos con los cuales el reino de Dios se construye desde dentro, y nos da igual las circunstancias externas. Pero sí hay que conocer y hay que saber para prepararnos para lo que puede venir a corto plazo. Muchísimas gracias. Aquí desde México dice Tomás Morales, dice: como iglesia queremos vivir una escapatología, escapatología, y cerrar los ojos ante la realidad en donde la bestia, entre comillas, de un sistema opresor somete a la humanidad. Como cristianos de a pie, ¿qué aportaciones prácticas podemos dar en contra de este sistema? Felicidades por la conferencia, muy nutritiva.
Sí, es uno de los grandes problemas que yo veo, es precisamente el escapismo, es esa ideología quietista y pietista que nos paraliza como iglesia. Tenemos hoy una escatología que simplemente se reduce a, bueno, el arrebatamiento viene en cualquier momento, está todo perdido porque viene el anticristo y viene toda la parafernalia de lo que va a traer, así que no hay que hacer nada porque no se puede hacer nada porque Dios así lo ha decidido. Ujú. Bueno, estoy parafraseando un poco y tal vez haciendo una caricatura, pero realmente me preocupa esto. ¿Por qué? Bueno, porque en los últimos 150 años o tal vez 200 años, la iglesia ha sufrido mucho con ese tipo de escatología. Realmente hemos dejado la política, la economía, las finanzas, la educación, las artes, bueno, prácticamente todo lo que es la vida, las relaciones, lo hemos dejado en manos de ateos, en manos de agnósticos, y nos hemos limitado simplemente a predicar la salvación del alma. Y ojo, yo no digo que esto no hay que hacerlo, pero también hay que hacer las otras cosas, y esto es tomar posesión de lo que Dios nos ha dado, y esto es la tierra. Y tenemos soluciones para los problemas que este planeta tiene, pero desde un punto de vista bíblico. Y esto me parece muy importante. La escatología determina nuestra utilidad en este mundo, y creo que Dios nos quiere utilizar a la iglesia para hacer grandes cosas. Yo creo que todavía no hemos visto nada. Muchísimas gracias. Por aquí en las redes sociales, don Oscar Fernández hizo el comentario cuando hablabas acerca de la digitalización de la moneda. Dice que ya en China, China ya comenzó un periodo de prueba de su moneda electrónica. Luego sigue, dice, hoy ya sacó la moneda virtual en un periodo de prueba para su gente y la de su economía. Y él anima y dice, la iglesia tiene que darse cuenta de estas realidades. También de la costa pacífica, aquí en Costa Rica, dice Juan Manuel López, un abrazo para él. Roy Soto y usted, Pastor José, dice, ¿será que a partir de tanto control del dinero y las finanzas, la iglesia mundial tendrá que volverse a esas prácticas antiguas de iglesias en casas? Muy posiblemente. Yo creo que la iglesia del futuro será una iglesia descentralizada. Nos hemos dado cuenta ahora, no son las mega iglesias que van a sobrevivir, serán iglesias, bueno, puntuales, descentralizadas, que, bueno, se pueden reunir en cualquier sitio, en una cueva si hace falta, al aire libre, en una parada de autobús, en una casa. Son precisamente esas iglesias que van a poder resistir a lo que nos puede venir encima, porque una gran iglesia se cierra y punto. Se confisca el edificio y esto fue el tema. Entonces tenemos que ser muy flexibles en ese sentido y preparar también la iglesia también, bueno, de crear canales alternativos de comunicación, de financiación, de todo tipo de cosas. Yo no estoy preocupado tanto por el anticristo que va a venir, me basta ya con los anticristos que tengo, y esto es lo que dijo Juan, no es uno, es que ya han llegado, ¿no? Y como iglesia siempre estamos, o muchas veces, fijándonos en esa persona que supuestamente viene al final de los tiempos. Bueno, ya están aquí, y ya es hora de tomar decisiones para el futuro, para esas próximas décadas. ¿Cómo una iglesia vamos a sobrevivir, por ejemplo, efectivamente cuando nos quitan el dinero en efectivo? ¿Cómo vamos a ofrendar? Pues un gobierno en cualquier momento pues puede decidir pues cerrar simplemente el grifo, las tarjetas o lo que sea de aquellos que son cristianos. Entonces vamos a tener que crear alternativas para sostenernos mutuamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que pensar mucho. Los tiempos son así, pero lo vamos a sobrevivir, pero alguien tiene que empezar en algún momento de pensar cómo será ese mundo que nos viene encima. Interesantísimo, porque venimos hablando en este espacio y por lo menos nosotros, yo y los demás, acerca de que la iglesia, y vos usas un término pues un poquito añejo ya,
La iglesia necesita una reforma, pero esa reforma no tiene que ver muchísimo con la adaptabilidad a este sistema que hoy tenemos, sino todo lo contrario. Es como más bien hay que conspirar y subversivamente crear otras alternativas, tal como tú las estás indicando. Indudablemente, lo que hoy está pasando es una gran pedagogía para que la iglesia se pregunte a sí misma si lo que hoy tiene el contenido y la consistencia para poder preservarse y perseverar en medio de estos tiempos. Dice por acá Ana Roncal, dice, ¿cómo ves a ese nuevo orden mundial en relación con Israel? ¿Cómo incide en la situación de la nación? Pregunta por acá. Es muy difícil de saberlo. En Medio Oriente tiene sus propias leyes. Yo personalmente no me atrevo a dar ninguna valoración porque es muy difícil. Israel hoy por hoy es un país secular. Tiene un gobierno que tiene exactamente los mismos problemas que los demás gobiernos tienen. De momento yo creo que están en una fase positiva para ellos porque parece que hay indicios de que el mundo árabe y el Estado de Israel pues poco a poco se van a entender. No sé hasta cuándo esto puede aguantar, pero en cuanto a ese nuevo orden mundial y Israel no me atrevo a pronunciar porque esto es algo muy complejo y una respuesta sencilla y simplista no voy a poder dar. Muchísimas gracias. Y ya vamos cerrando, dice por acá, para quienes están preguntando la conferencia, todos los que son parte de la conferencia, de la comunidad virtual de servidores, aquí ya en este chat está donde tienes que escribir, en cualquier momento aparece una vez más donde le vamos a enviar la conferencia que va a quedar en un sitio web para que ustedes puedan perfectamente seguir nutriéndose de ella. Germán Torres nos dice, sí, ver todas estas señales no nos hace apresurarnos a proclamar el evangelio. No sé qué estamos esperando. Indudablemente toda es una sumatoria que nos invita a hacer la sal y la luz de nuestro contexto. Por acá pregunta Cipriano, dice, en el caso de Rusia, ¿cuál es su papel? ¿Es parte del nuevo orden mundial? Parece que en los países de Occidente lo tienen por un enemigo. Y un par de preguntas más y cerramos. Sí, bueno, yo no soy analista político, entonces, pues obviamente en cuanto a ese nuevo orden mundial, sea como se presente, ahí pocas excepciones habrá. Entonces, obviamente Rusia formará parte de ello. Hoy en día un país, digamos, de influencia mundial no va a poder permitirse el lujo de quedarse fuera. O sea, de cierta manera todos van a estar participando en ello. Y creo que esto va también por Rusia. En fin, pues no quiero decir nada más porque no soy analista político. Bien, por aquí preguntas desde Ecuador, querido Domingo y Gladys. Dice, ¿considera que el informe de Kissinger de los años 70 apuntaba a ese nuevo orden? Bueno, es mi opinión personal. Yo me he leído los 3 tomos de las memorias de Henry Kissinger. Seré yo la única persona del mundo que lo ha hecho, pero siempre me ha interesado ese hombre y creo sinceramente que este hombre ha hecho, en mi valoración personal, tanto mal en el mundo, en todos los sentidos, que tal vez después de su muerte lo vamos a entender. Es tremendo, pero no quiero entrar mucho en eso. Muy bien, quedan muchísimas cosas que seguir cultivando, que seguir reflexionando. Hoy nos han nutrido desde un bagaje histórico, ¿verdad? Referencial histórico de todos estos comportamientos sociales, políticos, económicos. Y ahora nos queda a nosotros, y como bien lo decía el pastor José, hay que ser experto en los tiempos y discernir desde la matriz bíblica cuál es el rol de la iglesia hoy. Definitivamente, hermanos y hermanas, esta iglesia institucionalizada, todavía bajo las prácticas constantinianas, ya está ya está terminando, está cada vez más extinta y debemos
innovar y crecer a nuevas practicidades de iglesia. Pero bueno, a cada uno de nuestros contextos nos corresponderá intentar de qué manera responder proféticamente a lo que Dios hoy nos pide. Entonces, ya saben, aquí no podemos enviar el video a ninguna persona. Por favor, esto es una muestra gratuita de amor para ustedes. Ahí está el número de teléfono, el WhatsApp, para que ustedes mismos escriban y lo soliciten. Con mucho gusto. Pastor José Hutter, gracias. Yo sé que estamos de madrugada en Alemania. Que Dios lo bendiga. Por favor, despídase de nosotros. Aquí hemos tenido más de 100 personas conectadas hoy, así es que en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, para mí ha sido un privilegio y de nuevo yo no pretendo ser un experto en todo, desde luego, ni un profeta para nada. Lo que siempre he querido hacer es exponer pues un tema y pues les invito a ustedes para que hagan sus propias investigaciones. Seguramente algún que otro dato puede servir que he podido dar ahora, pero sobre todo manténganse a la alerta y siempre, efectivamente, esto es muy importante, siempre tenemos que hacer esa reflexión. ¿Cómo